Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Carlos Andrés Hernández Torrijos. Soy estudiante de la Universidad del Tolima en la carrera de Administración Turística y Hotelera. Actualmente estoy estudiando en el Instituto de Educación a Distancia, IDEAD. Voy en el cuarto semestre con el curso de Fundamentos de Contabilidad para nuestro profesor Robert Alexander Guzmán, a quien le envío un saludo muy fraternal. En esta primera tutoría quiero hablarles sobre la definición de la contabilidad como tal, los fundamentos de contabilidad, qué es la contabilidad y su historia, sus elementos y cómo se basan. La contabilidad pues nace a causa de unas necesidades que se presentaron en la prehistoria con nuestros antepasados para tener un mayor control en su sistema agrícola, económico y pues con los elementos de la naturaleza. Ellos crearon para esa época la tabla de barro, ¿sí? Una tabla de barro para el 2040 antes de Cristo. Esta tabla servía para registrar el balance agrícola, ¿sí? De lo que se producía para aquella época. De ahí nace la contabilidad, de esa necesidad de tener un mayor control en sus elementos naturales, económicos, ¿sí? Y existe un autor muy importante quien se llama Lucas Pacioli, quien creó el sistema de contabilidad de partida doble. Todos los aportes que se crearon para esa época nos ha ayudado mucho para la actual, porque se ha podido sintetizar y ejecutar con mayor efectividad nuestras actividades económicas. En la contabilidad nosotros podemos observar 5 elementos, los cuales son, en primer lugar, bueno, antes de hablar de los elementos tenemos que tener en cuenta que existen tres contabilidades: contabilidad fiscal, contabilidad financiera y contabilidad administrativa. Tanto la contabilidad financiera como la contabilidad administrativa nos sirve para nuestro perfil. Ahora sí, bien, los activos son todos los registros económicos que yo tengo a mi propiedad, a mi alcance para poder realizar mi actividad económica. Les voy a colocar un ejemplo. Yo tengo una agencia de viajes. Mis activos son todos los elementos económicos que yo tengo en mi agencia de viajes, como por ejemplo escritorio, computador, celulares, mapas, carteleras, el establecimiento geográficos, en fin, esos son los activos. Los pasivos son todo el dinero que yo debo o que entra a mi empresa pero que no es mío. Es decir, un ejemplo, yo coloco mi agencia de viajes. Y esa agencia de viajes yo tuve que prestar 5 millones para montarla. Entonces esos 5 millones no son míos cuando entren a mi empresa. Esos 5 millones tengo que pagárselo al banco. Otro pasivo son los salarios que yo les debo a mis empleados, ¿sí? A mis empleados. Todo eso son los pasivos. El capital son la inversión que yo le hago a mi negocio. Comúnmente lo conocemos como accionista. Los gastos que se registran al momento de realizar la producción de los servicios, en este caso sobre los paquetes, publicar paquetes, eso se le va gastos financieros a la agencia de viajes, y pues los ingresos que me llegan a mí por vender cada paquete. Ya pueden llegar por comisión o en su totalidad, bueno, los ingresos. Los objetivos contables son muy claros y precisos. En primer lugar, me sirven para medir. En segundo lugar, me sirven para evaluar. Y en tercer lugar, en seguir el proceso es de conteo, de mayor control que yo tengo en mi negocio. La contabilidad sirve al usuario, ¿sí? Sirve al usuario en la toma de mejores decisiones. En este caso, pues yo lo diría administrativas, como soy dueño de una agencia, para poder definir
mejores decisiones. Y en tercer lugar, pues yo utilizo la contabilidad pues para generar pues así crear información útil a a nuestros colaboradores, ¿sí? Y poder crear mejores paquetes turísticos. Entonces, por el momento, yo, por ser empresario en el sector turístico, debo de tener unas obligaciones. Esas obligaciones, en primer lugar, es llevar una buena contabilidad. ¿Cómo la llevo? Llevando un registro mercantil. En segundo lugar, en la conservación de los documentos. En la Cámara de Comercio tener un libro de contabilidad, mantener todos los impuestos pagos, porque hay empresas que pueden tener un registro económico muy ordenado, ¿sí? Un registro contable muy ordenado, pero no tiene los impuestos pagos con sus deberes tributarios. Entonces, ahí también hay que tener muy en cuenta ese tema. Y como, ¿cómo le diría yo? Como empresario turístico, pues tener al día el Registro Nacional de Turismo. Entonces, pues eso quería hablarles en esta tarde en sí, que era la contabilidad, su historia con Lucas Pacioli, con la tabla de barro para el 2040 antes de Cristo. Se creó a causa de necesidades de mayor control y hoy en día también se utiliza aún más cuando nuestra población ha crecido, nuestra población de las empresas, de las instituciones educativas, de las instituciones de salud. Bueno, en fin, la contabilidad en sí va de la mano con la tecnología. Es muy importante tener eso en cuenta. También los elementos que hay que tenerlo muy presentes, los cuales son los activos, pasivos, capital, los gastos y los ingresos. Tener en cuenta también que existen tres contabilidades, la fiscal, la administrativa y la financiera, pero solamente estas dos últimas, que es la financiera y la administrativa, va a nuestro perfil que vamos a manejar para esta tutoría del curso de fundamentos de contabilidad. Eso hay que tenerlo muy claro. Sus objetivos y mis obligaciones en el sector turístico para poder tener un mejor desempeño y pues ser así más eficaz, digámoslo así como administrativo. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Para mí es un honor y un gusto colaborarle en toda la información que requiera. Muchas gracias.